Bien, pues voy a dar inicio a esta presentación. Como ustedes pueden ver y lo que señalaban los presentadores de este evento, la idea, y quiero entender que esta idea de este primer encuentro de investigación geográfica y ambiental es precisamente reflexionar y analizar estos procesos y dinámicas de transformación que hoy día estamos viviendo diferentes territorios a escala no solo regional, sino mundial. Entonces, este tema hoy en día, en el caso de México y sobre todo en el caso de la región sur-sureste, en la cual está nuestra Universidad de Quintana Roo, pretendo hablar un poco precisamente y hacer un análisis territorial y perspectivas del megaproyecto del Tren Maya, en este caso tomando como ejemplo el pueblo mágico de Bacalar, Quintana Roo. Me deja. Bueno, aquí lo que señalo, me voy a permitir hacer nada más, tenemos un par de minutos, eh, algunas aclaraciones de cómo quiero y cómo estamos viendo el grupo de investigaciones que estamos trabajando este megaproyecto del Tren Maya, ¿no? Uno, aquí señalo que precisamente una de las estrategias de la expansión del capital que tienen que ver con el turismo y sobre todo con el megaproyecto del Tren Maya, se ha convertido hoy en día en una actividad que más punto de partida y como categoría de análisis el turismo. Retomando un poco lo que señala Bernard, él cuando habla del turismo señala que aquí podemos ver y señalar cómo se gesta estos espacios a partir de que existen ganadores del turismo, las grandes empresas transnacionales y nacionales, los grupos, en este caso oligárquicos, y a una larga cadena de intermediarios quienes siguen siendo los beneficiarios que lucran con la actividad turística, ¿no? El otro elemento que pongo aquí para reflexionar precisamente y como parte de esta área del Gran Caribe o de Latinoamérica en la que estamos todos nosotros aquí, en el caso de México sí tenemos que tener este contexto, digámoslo así, histórico, ¿no? Aquí señalo que la historia de México y de muchos países, especialmente los que podemos denominar del sur global, tienen una estrecha relación con el establecimiento de vías de comunicación por medio de las cuales la modernidad ha penetrado, articulado y controlando sus territorios. Es decir, con este punto de partida y con este elemento de análisis, el megaproyecto del Tren Maya hoy en día se convierte precisamente en un proceso, en un medio de comunicación que intenta penetrar y articular y controlar territorios, en nuestro caso, en la región sur-sureste de México. Mapa y conociendo el mapa de expansión de la modernidad en sus diferentes etapas, ya sea el proceso colonialismo, la independencia, el desarrollismo, la democratización, sigue los caminos físicos de la colonización y ha venido acompañado de caminos simbólicos, discursivos, mediados por la hegemonía. Es decir, este sur global, que es un concepto que lo que nos permite determinar y ver es entender cómo hoy en día aquellos países que tienen una historia interconectada a partir del colonialismo o el neocolonialismo, con una estructura social y económica con grandes desigualdades en nivel de vida, en esperanza de vida o acceso a recursos. Es decir, hoy en día sabemos que nuestros países, que nuestras regiones presentan precisamente estos problemas de segregación, de desigualdad, y que una mirada que hoy en día ustedes como estudiantes tienen que ir entendiendo es tener esa mirada hacia el sur global que hoy estamos viviendo. El contexto. Aquí estamos. Quintana Roo se localiza en el sureste de la República Mexicana. El mapa que les estoy mostrando es precisamente
esta región quintanarroense. Los colores que están viendo, el moradito, el verde y el azul, Quintana Roo está clasificado por 3 grandes regiones: la norte, que es donde inicia Cancún, todo el corredor de la Riviera Maya; la verdecita, que es el centro medular, digámoslo así, histórico de la zona mayas; y la zona verde, que está hacia abajo, es la frontera sur o la zona sur, que hacemos frontera con el país vecino de Belice. Belice es un miembro de la Commonwealth, país ya independizado en los 70s, era miembro de la colonia inglesa, ¿no? Y desde luego también tenemos una breve frontera terrestre con Guatemala. Es decir, el contexto de Quintana Roo, que se localiza en esta, que colinda con esta parte del Yucatán, con el Golfo de México, con el Mar Caribe, desde luego, así también, como señalé, con Belice y Guatemala, ¿no? Los pueblos mágicos, ¿por qué hablar de Bacalar? Aquí lo que pongo en tela de análisis es precisamente que los pueblos mágicos con los que cuenta la entidad, en este caso Quintana Roo, son 3, y cada uno está ubicado en el Caribe. Frente a Cancún se ubica Isla Mujeres, allá hay un pueblo mágico que está en la isla. Está el otro pueblo mágico, que es Tulum, que está en crecimiento desbordante, que es todo, está en la parte de la Riviera Maya, donde está toda esta cadena de hoteles. Y luego surge en el 2006 el pueblo mágico que se llama Bacalar, que nos queda, yo estoy aquí en Chetumal, estamos a 30 kilómetros de lo que hoy es este pueblo mágico de Bacalar. El otro elemento es que aquí señalo precisamente que hoy en día Bacalar es una localidad del estado de Quintana Roo. Tiene, de acuerdo al censo 2020, que es los datos oficiales, un análisis actual, pero bueno, partimos siempre de datos oficiales, se habla casi de 42,000 habitantes. Sin duda, estos son los que se censan en casa por las autoridades o el instituto, en este caso el INEGI, que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística del país. De ahí tomamos ese dato, pero se sabe que existen hoy este crecimiento ya ha ido creciendo precisamente a partir de la llegada o de la especulación del Tren Maya, dado que Bacalar será una estación en donde suban y bajen turistas a partir de estar definido como eso. Y el otro elemento para entender el análisis que voy a dar bajo este contexto es de que aquí les muestro nada más un elemento en el que se decreta también la expropiación de superficie terrestre, de suelo, para ejecutar y llevar a cabo desde un punto de vista legal el proyecto del Tren Maya, precisamente en este espacio. Es decir, este proyecto, como señalo acá, juega un papel estratégico, o el espacio en este caso de Bacalar, juega un papel estratégico precisamente por los 3 elementos que estoy señalando. A la derecha pueden ver precisamente algunas fotografías de lo que es este espacio, este territorio de Bacalar, y su importancia natural, su importancia histórica y su importancia de paisaje y de todos estos elementos que tiene para ser considerado parte de una estación, de un tren. Este mundo que estamos viviendo de interconexión y de interrelaciones. Aquí lo que señalamos es precisamente que en México existe una estrategia nacional para los pueblos mágicos, es una política del sector turístico a nivel nacional. Como lo señalo ahí abajo, allá en el 2023, hoy en día en toda la República Mexicana existen 132 pueblos mágicos, y esos 30, de acuerdo al plan o a la política institucional del Fondo Nacional de Turismo, es precisamente impulsar un enfoque social y de respeto a los derechos humanos en la actividad turística para el bienestar de las personas que viven y trabajan en los pueblos mágicos, fortalecer la innovación y diversificación
y dar oportunidades para la comercialización de la oferta turística de los pueblos, fomentar el desarrollo justo y equilibrado entre los individuos, comunidades y regiones, y contribuir al turismo sostenible en los pueblos mágicos, priorizando la conservación y la regeneración del patrimonio. Esto, digamos, es el discurso que se utiliza, que se manifiesta hoy en día para generar y potencializar estos desarrollos de los pueblos mágicos. Sin embargo, queremos entender que estos pueblos mágicos parten precisamente de algunos elementos que como geógrafos, como gente que trabaja desde el punto de vista, desde la geografía física, económica, política, ambiental, en general, tenemos que entender algunos elementos importantes, ¿no? Uno, considerar siempre que la región, en este caso, cuenta con una gran diversidad cultural, está sustentada en los pueblos y comunidades indígenas, cuya presencia en términos sociodemográficos se distribuye de la siguiente manera. En Yucatán se cuenta con un 65.4% de gente de presencia maya, indígena, en Campeche el 44%, Quintana Roo casi el 45%, Chiapas y Tabasco. Aquí lo que señalo que cuando hablamos del megaproyecto del Tren Maya, hablamos de los pueblos mágicos que existen, estamos hablando de 5 grandes estados que pueden ver en el mapa, lo que es Yucatán, la parte del Mar Caribe, que es todo Quintana Roo, de un costado al lado entre Yucatán, perdón, y Quintana Roo está en Campeche, luego está la parte de Chiapas y Tabasco, ¿no? Entonces son 5 estados que van a ir conformando y articulando precisamente este gran megaproyecto. El otro elemento que quiero poner en la mesa es precisamente que ustedes empiecen a abordar con otras miradas y entender que ya no se habla de ordenar el territorio. A partir de este gran proyecto, muchos de los estudiosos en los espacios, en este caso poniendo como ejemplo el megaproyecto del Tren Maya, ya se habla del reordenamiento territorial del sur-sureste, de lo que ordenamos con políticas de ordenamiento ecológico territorial, como son una política nacional que surgió en los años 80 en México y que el primer ordenamiento del territorio se hace en la zona de la Riviera Maya, en la parte del Caribe, a partir de la importancia que tienen estas regiones para generar beneficios económicos a escalas mundiales, ya podemos decir que el megaproyecto del Tren Maya, de acuerdo a lo que hemos estudiado y que en la parte de diferentes cuerpos académicos de otras instituciones hoy en día están haciendo, podemos señalar este concepto de reordenamiento territorial. Es decir, y eso lo decimos por estos elementos. Uno, el Tren Maya hoy en día a nivel nacional se convierte en un proyecto de infraestructura muy importante. Tiene un elemento que se habla mucho del desarrollo socioeconómico en esta gran región y desde luego es el punto de partida del turismo a nivel de gobierno actual. O sea, el Tren Maya hoy en día es el proyecto principal de este nuevo gobierno, de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que lo está impulsando con mucha fuerza, ¿no? Sin embargo, no hay que perder de vista que esta región del sur-sureste de México se enlaza también, hay una cuestión geopolítica que también se enlaza, este gran proyecto o este reordenamiento del sur-sureste se enlaza también, les voy a mostrar los mapas después, con el corredor transísmico y la zona libre de la frontera norte. Es decir, aquí señalamos que el Tren Maya también es concebido por el gobierno actual como una solución de raíz al problema de la migración y en espera que juntos actúen como cortinas para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte, es decir, a través de la presidencia de la República, ¿no? Aquí señalo que este proyecto incluye casi 1.600 kilómetros y requiere de una inversión de más de 150,000 millones de pesos. Sin embargo, aún a pesar de que existe todo este discurso,
se han tenido problemas, manifestaciones, ONGs ambientalistas que señalan que no existen los estudios técnicos correspondientes a los estudios de manifestación o de impacto ambiental, ¿no? Aquí pueden ver el mapa donde señalo el cuadro, el mapa de la República Mexicana, como ustedes pueden ver, y aquí les muestro precisamente lo que es donde van a estar las vías del Tren Maya. Realmente hoy en día estamos viviendo ese proceso de desarrollo. Ayer yo estuve precisamente en la zona de la frontera entre Quintana Roo y Campeche, y de ser un espacio vacío poco impulsado por políticas de gobierno, solo en mi trayecto de casi 80 kilómetros que hice de Chetumal a la frontera de Quintana Roo con Campeche, donde va a haber una estación del Tren Maya, que se ubica precisamente en el caso de Campeche, cerca o dentro de un espacio que es una reserva de patrimonio mundial que le pertenece a Campeche, pero que hacemos frontera con Quintana Roo, que es Calakmul. Me imagino que varios de ustedes han escuchado también de esta gran reserva de patrimonio mundial, que es Calakmul, y que se puede ver en el mapa. Ayer que yo hice ese recorrido me quedé en la comunidad, pude ver muchísimos espacios donde se están haciendo ya trabajos para sacar SASCAP, así le decimos en maya, tierra blanca para generar las estaciones allá en Calakmul, cerca de la reserva va a haber una estación que va a estar interconectada con Bacalar, ¿no? Pero pueden ver cómo esta línea amarilla que ven, que es muy importante que lo conozcan, este espacio, inicia desde lo que es la península de Yucatán con Mérida, Izamal se conecta a Mérida, se conecta a través de estos grandes patrimonios culturales como Chichén Itzá, eso se va luego a Cancún, de Cancún baja toda la costa del Caribe mexicano, el tren hasta Bacalar, de Bacalar nos adentramos a Campeche, a lo que es Calakmul, como una zona de patrimonio mundial. Solo en esta región hay muchísimos asentamientos arqueológicos. De ahí nos vamos hacia Tabasco, hacia Chiapas, donde Palenque también es una zona arqueológica y patrimonio mundial, y de ahí conectamos a Tabasco. El otro elemento que yo les decía de la importancia de tener esa mirada, porque a veces cuando hacemos estudios nos centramos en una mirada muy localista, sino que hoy en día para entender la dinámica territorial que estamos viviendo, en todos los sentidos, económicos, políticos, ambientales, incluso sociales, estamos viendo cómo las regiones o los territorios se están interconectando. Aquí nada más es una muestra de cómo el Tren Maya, pueden ver el mapa, de cuando política también o este proyecto de gobierno titulado Corredor Transísmico y el Tren Maya, ¿no? Y este corredor tiene que ver precisamente con una zona económica estratégica, ¿no? Con una zona que ya está prevista precisamente. Ahí también hay una terminal ferroviaria que hace la interconexión con Panamá y demás, ¿no? Entonces es una cuestión también interesante de entender el Tren Maya, ¿no? No solo verlo desde adentro, que yo como quintanarroense o como Chetumal vea el Tren Maya como un impulso al desarrollo y mejora de la calidad o el bienestar de mi región, sino también entenderlo a partir de esas conexiones que va a tener. Y el otro que les comenté también es que está conectado en esta franja que se denomina la zona libre de la frontera norte, ¿no? A partir de estos elementos y de este contexto, de manera general, que les estoy señalando y algunos conceptos, yo lo que quiero que todos entendamos y que creo que día a día nosotros estamos repensando, revalorizando elementos de análisis o categorías de análisis, partimos como académicos, como grupo de investigación, entendiendo que el Tren Maya es un proyecto integral cuyo objetivo principal es lograr el desarrollo sustentable del sureste de México. Esto
habrán diversas actividades y trabajos basados en los siguientes ejes. Es decir, tenemos que entender el Tren Maya bajo estos ejes de análisis. Uno, el ordenamiento territorial, incluyente, ¿no? Por todas las poblaciones indígenas que están en toda esta gran región del mundo maya, digámoslo así. El otro elemento es la protección y promoción del amplio patrimonio cultural de la región, la preservación del medio ambiente y, desde luego, buscar el respaldo a las comunidades y pueblos indígenas respetando su identidad y valores. Digamos que estos son los elementos del discurso que se utilizan, que se manejan para generar y entender este proceso de transformación territorial. Desde ahí nosotros empezamos a generar precisamente ya con conceptos, ya desde la academia, algunos elementos o categorías que nos permiten ir abonando desde acá, desde esta mirada de procesos de impactos socioecológicos que se están generando a partir del Tren Maya. Y hablamos entonces de que el Tren Maya, o de esta gran región que les mostré en el mapa, se convierte precisamente, el Tren Maya está pensado precisamente para ser parte de un sector importante que es el turismo. Lo promueve el Fondo Nacional de Turismo a nivel nacional y se convierte precisamente en una regionalización turística. Es decir, aquí tenemos que estar entendiendo estos conceptos claves que tienen que ver con la geografía y con muchas otras áreas, ¿no? Pero digamos, aquí todos los geógrafos que están conceptos como el desarrollo regional, la región, la regionalización funcional, el sistema turístico y cómo esto abona a este concepto del turismo sustentable. A partir de allá, vemos que esta regionalización se plantea, o el megaproyecto del Tren Maya plantea la demarcación regional. Podemos señalar y identificar problemas similares, ver a la infraestructura en términos de región y no de destino turístico. O sea, el destino es al Bacalar, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Mérida, Campeche. No, hay que ver esto a partir de una dimensión, digámoslo así, regional. Entender los flujos turísticos por región, analizar la derrama por región, la derrama económica. Siguen habiendo regiones que ganan y regiones que pierden. Hay que entender cómo realzar este análisis y también ver la posibilidad de que llegue a más lugares el efecto multiplicador del turismo, ¿no? Es decir, el entender con estos elementos del megaproyecto del Tren Maya a través de categorías como turismo, medio ambiente y desarrollo, lo estamos viendo ya como una región o una gran región funcional. ¿Funcional para quién o para quiénes? Es decir, creo que la preocupación central de este megaproyecto es coadyuvar para la captación de mejorar el número de turistas internacionales, generar mayor derrama económica, entrelazar a las poblaciones locales, fomentar y elevar estos términos que se utilizan en el concepto del turismo y de los políticos, la competitividad en los mercados internacionales. Entonces, al finalizar, nosotros decimos, bueno, en la academia y con los estudiantes con los que trabajamos sus tesis, hay que entender hoy en día que esta gran región del megaproyecto del Tren Maya se convierte en una región funcional para las inmobiliarias, para los desarrolladores, para los políticos que están gestando este proyecto. Otro de los elementos o conceptos que estamos analizando es precisamente la dinámica territorial. Aquí lo que señalo muy rápidamente, sé que ya me quedan pocos minutos, es estudiar las dinámicas de los territorios. No pasa solo por examinar los cambios en la organización territorial, ¿no? Sino que también es necesario analizar las fuerzas que los provocan
y que los estudios previos revelan el carácter complejo y multidimensional de las dinámicas territoriales a partir de estos 5 tipos de capital territorial. Con este capital territorial que tiene esta gran región del sur-sureste, es pensar siempre con la mirada en lo económico, en lo humano, en lo social, en lo cultural y desde luego en lo ambiental. Otro concepto clave, otra categoría de análisis clave es entender los procesos de transformación territorial, ¿no? Esta es una categoría que nos va a permitir explicar las dinámicas de conformación del territorio o la conformación político por conceptos que dan forma a la categoría de transformaciones territoriales. Es decir, cómo los impactos de la globalización en el modelo del desarrollo se generan bajo este modelo de transformación territorial con el Tren Maya o con el megaproyecto de Tren Maya. Entender este concepto que maneja Lefebvre, Harvey, que tiene que hablar con la producción del espacio, y entender que hoy en día México, el ejemplo que tenemos a partir de, sobre todo del desarrollismo de la actividad turística, es que sabemos que existe un modelo fallido de ordenamiento territorial socioambiental y que tenemos que repensar precisamente en cómo se está gestando este reordenamiento territorial en el sur-sureste a partir de este megaproyecto, ¿no? Y que este megaproyecto también es una ruta de paso estratégica para el mercado mundial. Aquí, muy rápido, podemos ver precisamente, entender esta cuestión de la geopolítica del Tren Maya. Ya lo que señalé anteriormente, es un área estratégica que abarca 2 megaproyectos para el sureste. Es el Tren Maya y el Tren Interoceánico, que conecta precisamente con el Istmo de Tehuantepec y con todo este comercio con el Canal de Panamá, por ejemplo. El otro punto estratégico se ubica en el área del Tren Maya, es el paso entre la punta de la península de Yucatán y la punta occidental de Cuba, con 213 kilómetros de distancia. Y otro las cuencas del Golfo de México y del Gran Caribe, como lo pueden ver en ese mapa, sin necesidad de salir de aguas internacionales, ¿no? Nosotros estamos interactuando, o el Tren Maya también se ve bajo estas perspectivas desarrollistas y de expansión. ¿Qué nos preguntamos en esta rápida presentación? Yo creo que yo cada vez que hablo de Tren Maya me preocupo más por entenderlo y entender, y que ustedes, los estudiantes, realmente reflexionen bajo estas premisas. Aquí yo creo que hay que empezar a repensar desde la geografía, insisto, en conceptos como la mercantilización de la cultura, los saberes y la memoria, es decir, entender la mercantilización de las manifestaciones culturales que conlleva el turismo, normalmente lo hace, lo impacta, a toda esa folclorización y basamiento del significado de saberes tradicionales, las prácticas rituales, el arte, la memoria, la historia y sitios sagrados. Cuando yo pienso en el megaproyecto del Tren Maya, pienso precisamente en ese espacio, en esos grupos culturales, en todo ese grupo maya, los mayas que están interactuando en esta ruta interconectada. El otro elemento que hoy en día ustedes lo ven en las noticias es el problema de migración y desplazamientos, es decir, entender cómo en esta gran región se genera mucha migración interna y desde luego la migración transfronteriza, no solo con Guatemala, Belice o Centroamérica, por decirlo así, sino la migración que viene de Guatemala, que viene de Belice, que viene de El Salvador, que entra por Quintana Roo, por Tabasco. Y lo otro, el plan de desarrollo que tenemos hoy en día, que es el con el que se está trabajando el gobierno nacional, es buscar y detonar la creación y articulación de nuevos polos de desarrollo, sea industrial, productivo y urbano. Y aquí tenemos prácticamente una reflexión final y cuestionamiento, el que yo señalo y hablar, es entender
que en territorios tan relevantes como es el sur-sureste, podemos decir que con esa adhesión ecológica y social y cultural como los del sureste mexicano o la ciudad de Bacalar, tenemos que mantener los criterios desarrollistas que conducirá a degradar irreversiblemente las condiciones de la vida local. Aquí, es decir, después de todos estos elementos de análisis, tenemos que pensar y responder precisamente en estas condiciones de vida local que pueden ser impactadas de manera social y ecológica. Es decir, el proyecto del Tren Maya propone urbanizar para dar empleo y sacar de la pobreza a poblaciones que señalan repetidamente que ellos ya tienen trabajo, no empleo, y que están a gusto con sus modos de vida. Los problemas que señalan son los agronegocios, las granjas porcícolas, el turismo masivo, el turismo de aventura, la contaminación, la basura y sobre todo el despojo de sus tierras, ¿no? Y por ende, también esta reflexión nos ha llevado a entender que el cambio de uso de suelo se encamina hoy en día en esta gran región hacia una urbanización basada en la turistificación. Mi presentación, seguramente hay mucho trabajo que tenemos que hacer desde la academia, desde la formación de estudiantes, pero ya estamos analizando, viviendo y visitando, haciendo etnografía, cartografía social, mapeo participativo, donde la gente nos está señalando precisamente esos conflictos territoriales de espacio que están teniendo hoy en día estas comunidades. Entonces, muchas gracias por escucharme y quedo atenta. Ahí está mi correo electrónico y con mucho gusto los y las que se quieran comunicar les atenderé. Muchas gracias.